Cienciano sigue siendo el papá de América. 4-0 le ganaron a Lanús, pero esto no es solo una victoria, es una humillación. Cienciano echó de la peor manera posible al equipo argentino. Y no solo eso, remontaron un marcador que ya estaba en contra. En el partido de ida, Cienciano había perdido 2-0 en Argentina, pero ahora, en el Cusco, no solo remontaron a Lanús, sino que los golearon, demostrando muchas cosas en el camino. Primero, que Cienciano es un equipo que se hace respetar. No por nada ya tienen su historia en la Copa Sudamericana, y esa historia no es regalada. También que tuvieron la mentalidad necesaria para darle vuelta a un marcador que era adverso. Un equipo peruano que sabe que tiene que remontar contra un equipo argentino no siempre lo consigue. Muchas veces salimos con la cabeza pensando que el partido ya está perdido, y no es así. Cienciano salió con un objetivo. Tenían que meter 2 goles como mínimo, y metieron 4. 2 goles de Alejandro Hover, que con esto creo que hasta se está ganando una convocatoria con la selección, y 2 goles de Carlos Garcés, el mejor delantero que ha tenido Cienciano en mucho tiempo. Un 4-0 no es de casualidad. Hay gente que está diciendo que esto pasó solamente por la altura, que sin eso Cienciano no habría ganado y Lanús habría clasificado. Durante la transmisión del encuentro se pudo escuchar incluso a los narradores argentinos diciendo cosas como que la altura está afectando mucho a Lanús y ni siquiera gritaban tanto los goles de Cienciano, recordándoles que la transmisión va para todo Sudamérica, no solo para Argentina, pero eso ya es un tema aparte. Cienciano demostró que tenían el nivel, que tenían la capacidad y sobre todo la mentalidad para darle vuelta a un marcador que parecía en un momento demasiado difícil. Ese 2-0 con el que perdieron en Argentina echó abajo todos los ánimos, pero los jugadores no se rindieron, tenían claro qué era lo que querían hacer. Porque sí, demostraron tener más nivel que Lanús, y yo les digo una cosa, a Cienciano la altura claro que le beneficia, les benefició en 2003 y les beneficia ahora, como a todos los equipos de altura, pero para ganar 4-0 necesitas algo más que solo altura. La altura no hace los goles, la altura no te hace gambetear o rematar mejor al arco. Eso es planteamiento de partido. El entrenador hizo su trabajo y los jugadores también. La altura cumple su rol al momento de hacer que el rival se canse algo más rápido, pero en pleno 2026 ya no es excusa decir que no te puedes preparar. Además, no estamos hablando de 4.000 metros de altura como si se estuvieran yendo a jugar a El Alto en Bolivia o a Juliaca. Un equipo bien preparado puede encontrar un plan para lidiar con la altura, ya no es imposible. Hay tecnología, hay metodología y sobre todo, hay jugadores. Los futbolistas son profesionales. La altura te puede costar, te puedes cansar más rápido, pero no es que no se pueda superar. Y como les digo, la altura no salta al campo y hace los goles, y si ganaste 4-0 no fue solo por la altura, es porque supiste cómo superar a tu rival futbolísticamente y eso hizo Cienciano. Además, creo que sería quitarle mérito al equipo decir que solamente ganaron porque jugaron en Cusco. ¿Dónde más van a jugar? Sudamérica es así, los países en los que vivimos son muy diversos, hay muchísimas alturas y en las eliminatorias nadie le dice nada a Ecuador por jugar en Quito y solamente se quejan de la altura de Bolivia. Que Cienciano lo haya utilizado al igual que hace 20 años no es algo nuevo. El partido en sí estuvo siempre a favor del equipo cusqueño, porque Lanús por un lado salió desconocido con un ritmo de juego mucho más lento y Cienciano con una alineación muy clásica, con Alejandro Hover jugando de una manera excepcional como yo no lo veía hace mucho tiempo, arrancando desde la banda izquierda con buenos remates de larga distancia y Carlos Garcés siendo la referencia dentro del área, y un equipo donde hay muchísimos futbolistas extranjeros, eso no lo quiero dejar de lado y recordarlo, en Cienciano hay peruanos pero no son la mayoría. Diría que un 60% del equipo titular de Cienciano son extranjeros y eso me sorprendió. Se nos fue el mundial, muchachos, pero cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Las copas internacionales, las ligas, los amistosos y el inicio de un nuevo camino al mundial. Como cada mes, pueden llevarse hasta 500 mangos extras con su primer depósito gracias a nuestros amigos de Bet365. Recuerda que puedes ver los partidos en vivo, acceder a todos los beneficios exclusivos solo con estar registrado con el link que tienes abajo. Recuerda que solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Eso sí,
Si Perú en un futuro está pensando en armar una selección de altura para las eliminatorias, seguramente tendrían que mirar a Cienciano. Además, la altura favorece a jugadores como Alejandro Hover, que no de casualidad hizo 2 goles. Él tiene un buen remate de larga distancia, y normalmente los futbolistas que tienen buen remate de lejos se benefician con la altura por la caída del balón. Es diferente, no es como estar a nivel del mar. Y a veces algunos defensas o algunos arqueros no se acostumbran a eso. Pudo tener algo que ver, pero como les digo, no es lo único. En el partido Cienciano fue muy superior, mejor físicamente y mejor en táctica. Controlaron el partido y en ningún momento se sentía que Lanús podía ser mejor que Cienciano. Hasta me animaría a decir que los argentinos salieron sintiéndose clasificados, que ya el trabajo estaba hecho con haber ganado en Argentina, donde también hay un mérito para Cienciano. Se supone que un equipo de la Liga Argentina, que supuestamente es mucho mejor que la peruana, tendría que tener el nivel suficiente para ganar cómodamente. Pero solo ganaron 2-0, Cienciano quedó con vida en la llave, y eso les permitió poder remontar en el partido de vuelta. Si Lanús hubiera sacado más ventaja, algo que Cienciano tampoco permitió, tal vez no estaríamos hablando de la remontada, sino de la eliminación de Cienciano. Pero el equipo cusqueño supo jugar sus cartas en el momento indicado. El sistema funcionó. Y no olvidemos, Cienciano no es un equipo nuevo en la Copa Sudamericana, y yo les doy muchísimo mérito porque el año pasado Cienciano también hizo una buena campaña y perdieron jugadores importantes. Para este año parecía que Cienciano ya no sería lo mismo de antes. Al ser un equipo de provincia, no tienen la misma capacidad económica que los equipos de la capital. Cienciano no puede darse el lujo de hacer superfichajes todas las temporadas o de sacarle sus mejores jugadores a otros equipos de Lima. El año pasado, Cienciano perdió futbolistas importantes a mitad de temporada y aún así se levantaron. Pudieron reformarse y recomponerse para el 2026 y ahora volvieron a tener un equipo competitivo, tanto que son el único equipo peruano que todavía está en competiciones internacionales y además haciendo una buena actuación en la liga peruana, demostrando que el presupuesto no lo es todo, también importan los profesionales que tengas trabajando ahí y cómo hagas los fichajes, elegir bien a los jugadores y no gastar el dinero en tonterías. Eso hace Cienciano y eso les ha permitido llegar con buen nivel incluso con todos los problemas de perder jugadores importantes. Siguen siendo igual de competitivos que el año pasado e incluso algo más. Este 4-0 contra Lanús no es un accidente, es una demostración de que Cienciano está haciendo una buena campaña 2026 y que la altura solo es un factor más en la ecuación. Los que no pudieron sacar ninguna ventaja e incluso parecía que se estaban autosaboteando fue Sporting Cristal. Se acaban de ir eliminados de la Copa Sudamericana en Brasil. Perdieron 1-0 contra el Bragantino. Pero lo llamativo no es que hayan perdido. Eso hasta cierto punto podía ser lógico, un equipo peruano perdiendo en Brasil. Y ni siquiera es que hayan perdido por un resultado muy abultado, solo fue un 1-0. Lo llamativo es que Cristal en un momento de verdad parecía que podía hacer algo en esta llave porque el Bragantino no era un equipo muy fuerte, o al menos yo no los vi como un equipo poderoso. Hasta se veían ganables. Pero ¿qué pasó? Cristal plantea un buen partido. Aguantan el primer tiempo y para el segundo el plan parecía ser aprovechar las pocas oportunidades que iban a tener. Alguna chance de gol se les iba a presentar. Pero mientras Cristal esperaba por esa chance para ganar, Martín Tábara llegó y dijo no. Se hizo expulsar de manera tonta por una falta donde llega tarde. El árbitro no lo duda, le saca la tarjeta roja y con eso no solo expulsa a Tábara, sino que también expulsó a Cristal del partido. Porque desde ese momento la historia cambió. Si a Cristal ya le costaba jugar 11 contra 11, 10 contra 11, la misión se tornó imposible. Esto fue tan claro que solo 3 minutos después de la expulsión de Tábara, llegó el gol de Bragantino. O sea, el partido estaba sentenciado. En 3 minutos perdieron un jugador y les hicieron un gol. Es muy difícil levantarse anímicamente de eso. Y si ya de por sí a Cristal le costaba tener la pelota y le costaba generar ocasiones, con un futbolista menos, ya no había nada que hacer. Es por eso que todos los hinchas se fueron enojadísimos con Martín Tábara, porque si bien Cristal no es que tuviera chances clarísimas de ganar, al menos estaba aguantando el partido, y el equipo brasileño no es que estuviera demostrando un gran nivel, no es que el partido fuera ganable, pero al menos se podía esperar una sorpresa. Y yo creo que Cristal sí tenía la capacidad para hacerlo. Roberto Mosquera siento que no planteó mal el encuentro, sino que también el equipo tuvo mala suerte.
Sin embargo, un club tiene que estar preparado para lidiar con todas las adversidades, incluso con quedarte con un futbolista menos. A su favor, se puede decir que al menos no los golearon, jugando con 10, pero la decepción es la misma. Cristal llegó a la Copa Sudamericana después de haber quedado tercer puesto en su grupo en la Libertadores, un grupo muy difícil, y se fueron eliminados a la primera. Lo decepcionante es que dio la sensación de que podían hacer algo más. Y yo estoy convencido, el equipo brasileño no era fuerte, solo que Cristal se mostró demasiado débil. Con todo esto solo nos queda Cienciano como representante peruano. Una vez más, la última esperanza recae sobre el papá de América.